Hola Ricardo, ¿me escuchas? Es que yo creo que usted no se le escuchó la presentación inicial. Buenas tardes. Ahora sí. Tuvimos un pequeño inconveniente. Nada más como para recapitular lo que les estaba compartiendo hace unos minutos, era el agradecimiento que le queríamos dar a departamentos de orientación y liceos, escuelas que han compartido nuestras transmisiones. Disculpas por la falla técnica que tuvimos hace unos minutos, pero volviendo, quería hacer mención de algunos liceos, escuelas, páginas de orientadores que han compartido estas transmisiones. Les decía que para Dinámica es importantísimo que este mensaje llegue fuera del gran área metropolitana. Y afortunadamente han habido lugares como por ejemplo la Biblioteca de Potrero Grande, Orientación Cindea Río Jiménez, Liceo de Quebrada Ganado, Liceo Rural Salvador Durán Ocampo, el CTP, Departamento de Orientación de Punta Arenas, el CINDEA de Alajuelita, la Escuela República de Venezuela y el Liceo de la Guásima de Alajuela, solo para mencionar algunos que afortunadamente se han sumado a esta iniciativa por llevar y fomentar y potencializar las carreras STEAM. Entonces, como decía, solo para mencionar algunos ejemplos, queremos agradecer no solamente a los que han compartido estas transmisiones, sino también los liceos experimentales bilingües con los que ha trabajado Dinámica durante muchos años, agradecerles el apoyo y ayudarnos a que este mensaje tenga un impacto fuera del gran área metropolitana. Para presentarles a nuestra invitada de hoy, nos acompaña desde Múnich, Alemania. Ella es la ingeniera Alejandra Bolaños. Ella actualmente se desempeña como Google Cloud Architect para la empresa Nordcloud en Múnich, Alemania. Ella es graduada del TEC, donde se formó como licenciada en Ingeniería de Computadores. Sin más, pues la voy a presentar nuevamente. De nuevo, disculpas por la falla técnica. Y aquí nos acompaña Alejandra en unos segundos. Hola Alejandra, ahora sí, buenas Hola, noches. buenas noches, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien, bonito el clima mejorando ya, en pleno verano. Mejorando. Sí. Perfecto, buenísimo, Alejandra. Más bien, de parte de todo el equipo de Dinámica, agradecerle a las personas que nos están sintonizando en este momento, agradecerle a Alejandra por su tiempo y gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu historia. Entonces, te dejo el podio. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a Dinámica por el espacio por poder compartir un poquito de mi experiencia en la carrera y como ingeniera. Bueno, ya Ricardo les contó un poquito de que soy ingeniera en computadores y trabajo en Múnich, en Alemania. Mi trabajo es como Cloud Engineer, que eso es como un arquitecto de aplicaciones en la nube. Y bueno, yo soy de Santa Gertrudis Norte, de Grecia, y estudié el cole, la escuela, la U en Costa Rica, y hace 2 años me vine para acá. Entonces, bueno, la presentación que quería hacer hoy le llamé Logos, Ingeniería y Nubes, y de ciencias y todo eso, porque voy a hablar de todo un poco. Y quiero llevarlos así a través de mi experiencia, de lo que me ha pasado desde cuando empecé, desde que cuando estaba en el cole hasta cuando llegué acá, para que aprendan las lecciones que yo aprendí. Nadie experimenta en cabeza ajena, pero quién sabe, tal vez sí les ayuda un poquito. Bueno, yo quiero abrir con una frase que me lo decía mi mamá un montón. Me decía, el que con lobos anda, aullar aprende. Pero normalmente tiene una connotación un poco negativa. Y yo quiero que lo veamos como algo positivo. Todas esas influencias, la gente que uno escucha, los amigos, la televisión que ve, las redes sociales, todo eso va influyendo en cómo uno se comporta en la vida y motivándolo o desmotivándolo. Y quería abrir con eso, como que pensemos cómo nos queremos motivar nosotros o desmotivar y que le prestemos atención a todas esas cosas, todos esos
factores que dejamos que entren a nuestra vida y cómo eso nos impulsaría para bien o para mal. Entonces, hablando de nuestra vida, esta es un timeline sobre mi vida. Si quiere pasar el siguiente diapositiva. Esa es. Yo quiero contarles hoy sobre cuando llegué del punto verde al punto rosado. Cuando elegí estudiar ingeniería en computadores, después de que salí de esta carrera, yo empecé a trabajar en Intel, pero no empecé a trabajar directamente en la nube, sino que empecé a trabajar como ingeniera de hardware. Y ahí pasé unos años y después descubrí que quería trabajar como ingeniera de software. Entonces me pasé a ingeniera de software y después de otros años me di cuenta que tenía la oportunidad de ser profesora. Y fui profesora para la carrera de ingeniería en computadores, que es de la que me gradué, por 2 años. Y tristemente tuve que dejar de dar clases porque ya no podía dar clases a distancia. Me vine para Alemania en el 2018. En Alemania, entonces ya empecé a hacer, bueno, en Costa Rica ya había empezado a hacer cosas en la nube y ya en Alemania me fortalecí en esta área y he ido ascendiendo. Entonces fui ingeniera de la nube, después arquitecta y bueno, ya ahora estoy como consultora de arquitectura de la nube. Bueno, entonces hablando de ingeniería en computadores, yo quiero contarles cómo llegué yo a la ingeniería en computadores. Entonces, ya pasa la otra diapositiva. Sí. Ubicándonos en el 2007, en el 2018. Yo quiero que pensemos qué estaba pasando en ese año. Y ahí estaba yo, donde probablemente están ustedes ahora, tratando de tomar una decisión que va a afectar el resto de mi vida y una decisión de adultos, una decisión seria, y la tenía que tomar yo con 16 años. Y en ese momento, bueno, pensemos en el 2007, apenas había salido el primer iPhone. En Costa Rica la situación, Oscar Arias era presidente y yo estaba ahí tratando de decidir. Mis amigos, mis influencias, mis lobos, ya ellos tenían decidido qué era lo que querían estudiar. Mi hermana, por ejemplo, ella decidió que iba a estudiar odontología desde que estaba en séptimo y le pusieron los frenillos. Y entonces yo veía a todas estas personas bien decididas, bien seguras y que sabían qué era lo que quería y yo empecé a sentir miedo o susto y yo no quería decidir. Yo decía, ¿cómo me dejan a mí decidir? Yo tengo 16 años. Y entonces cuando tocaba elegir en las universidades qué carreras quería, yo elegí de todo. Yo en la Nacional marqué topografía, sistemas, en la UCR farmacia y medicina, y en el TEC estaba pensando entre electrónica y computación. Y bueno, en ese año, que fue para el 2009, que ya era la primera generación de computadores, se abría esa carrera de ingeniería en computadores, y entonces marqué computadores. Y durante esos meses de ansiedad, que no sabía si entraba o no entraba, empecé a darme cuenta que en la que más me daba miedo que no entrara o en la que más tenía ganas de que me dijeran que sí, era eso, ingeniería en computadores. Entonces ahí me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Y como eso es lo que me gusta, yo quiero contarles a ustedes qué es ingeniería en computadores. Ingeniería en computadores se conoce generalmente o la definición que uno da es como que agarraron ingeniería electrónica e ingeniería en computación y lo pegaron, lo revolvieron y eso fue. Pero hay una explicación por qué esto pasó y qué es exactamente revolver ingeniería en computadores, en computación y electrónica. Porque normalmente uno cree que ingeniería en computación es arreglar computadoras. Ingeniería electrónica también. Ingeniería eléctrica no es exactamente lo mismo. Y entonces se da esa confusión y tal vez a uno no le queda muy claro por qué entonces inventar otra carrera que viene a ser lo mismo. Y yo les quiero contar exactamente por qué yo creo que todas son diferentes y por qué todas son diferentes. La ingeniería electrónica yo la defino como electricidad en chiquitito. Entonces es manejar, estudiar y saber todos estos circuitos pequeños como los microprocesadores, que son como el cerebro de las computadoras. Entonces, estos microprocesadores están en las laptops, en los celulares, en los microondas, y toda esa parte de hardware, toda la parte de circuitos, la que vemos, la que sentimos, esas
esa área es estudiada por ingeniería electrónica. La ingeniería en computación es distinta. La ingeniería en computación no tiene que ver con el hardware, sino con el software, o sea, los programas que están corriendo en todos estos chipsitos. Y entonces un ingeniero en computación diseña, crea, escribe código que va a correr y va a crear aplicaciones como el browser que vemos el navegador de Internet, las apps de los celulares, bueno, y cuando uno enciende el microondas y hace clic, todo esto, todos los sistemas que tienen una aplicación que la puedes ver, que interactúa con el usuario. Y entonces surge una necesidad de que haya un ingeniero o un profesional que pueda manejar ambos mundos, no a la perfección los dos a profundidad, sino la parte en la que se unen. Porque ¿cómo habla el hardware con el software? Entonces esa capa se llama firmware y es ahí donde entra ingeniería en computadores. Pero como ingeniería en computadores necesita las bases y los conocimientos de ingeniería electrónica y computación, es fácil para un profesional en computadores pasarse de un lado a otro. Como les conté, yo al principio trabajaba para el hardware. Yo al principio diseñaba circuitos y corría tests, bueno, pruebas en circuitos. Y poco a poco fui caminando hacia el área de la computación, hacia el área de la nube. La nube no queda en la parte de computadores, no queda en el firmware, sino que es parte de la computación. Es parte de eso que corre en hardware, pero que interactúa directamente con el usuario. Pero bueno, ya habiendo promocionado ingeniería en computadores, que es preciosa, yo les quiero contar cómo fue mi primer año, cuando yo entré en ingeniería en computadores. Entonces yo entré al Tecnológico de Costa Rica. Y yo al principio creía que la parte más difícil iba a ser entrar a la carrera, pero ya cuando entré a la carrera me di cuenta que no, la parte más difícil era exactamente la carrera. Y no le crean a nadie que les diga que la universidad es fácil, que eso se pasa así. No, requiere mucho esfuerzo y requiere sacrificio y disciplina. Y entonces les quiero compartir mis principales retos en toda mi carrera, pero principalmente el primer año. El primero fue el salir de mi casa, porque como les dije, soy de Grecia y yo no podía viajar a Cartago todos los días. Entonces me fui a vivir a San Pedro con mi hermana que estudiaba en la UCR. Pero el choque de no ver a mi familia durante el día, llegar de clases cansada y no poder contarle a mami qué me había pasado en el día, para mí fue impactante. Por dicho estaba mi hermana y mi hermana le tocó escucharme. Y ya se había inventado el iPhone, entonces ya podía llamar a mi casa cada vez que quería. Y bueno, los fines de semana también siempre iba a mi casa, por supuesto, a lavar la ropa o a pedir comida. Pero, pero eso no quita que uno sienta el primer golpe de ya no estoy en mi casa, ya mis papás no me protegen y ahora soy independiente, ¿verdad? Bueno, no completamente independiente, pero tengo que ser responsable por mí mismo y si estoy comiendo, cocinar y demás. Pero eso con el tiempo uno se acostumbra y le llega a gustar. Ese reto me ayudó mucho en años posteriores, cuando me vine a Alemania, por ejemplo, ya tenía que vivir sola y estar lejos de mi familia, usar la tecnología para poder hablar con ellos. Es una herramienta que uno construye después de superar esos retos, ¿verdad? El segundo reto, y tal vez como la que me ha seguido durante mi vida, es que cuando yo entré a la carrera, era la primera generación, como les conté. Y eso también tiene como una connotación distinta para las mujeres porque les da, por alguna razón, no les daba tanta emoción entrar a computadores como a mí. Y yo llegué esperando que fuera igual que el cole. En el cole yo iba al baño con todas mis amigas porque todos siempre andamos juntas y llego a la U y no hay chicas, no hay ninguna mujer. Estoy yo ahí por todos los años de mi carrera, yo fui la única mujer. Y eso al principio me chocó, me impactó, porque entonces ya yo tenía que ir al baño sola, lavarme los dientes sola bueno, hacer ya cosas que estaba acostumbrada a hacer con mis amigas y tenía que hacerlo yo sola y los hombres en conjunto, ellos se lavaban los dientes juntos. Y entonces ese impacto al principio, el primer semestre, fue chocante. No me lo esperaba. No, yo nunca tuve en la mente que las mujeres no podían estudiar computadores o no deberían o que era una carrera fea. Entonces, la primera impresión que tuve ahí fue bastante negativa.
pero uno hace amigos y mis amigos de la U, yo los quiero montones, todavía somos bastante unidos y no me arrepiento de nada. So, me encantó la experiencia de la carrera y al final deja de importar desde el género y uno se vuelve un ingeniero más, una ingeniera. Después el tercer reto, que para mí fue la parte técnica más fuerte, fue aprender a programar. Yo no venía de saber programar ni de un colegio técnico donde muchos de mis compañeros venían. Ya ellos sabían hacer un Hola Mundo, que es el primer programa que uno hace en cualquier lenguaje de programación. Yo no sabía que era un Hola Mundo. Yo llegué y me sentía perdida. Y recuerdo que para una Semana Santa yo tenía que hacer una calculadora en un lenguaje que se llama Python. Y yo no podía, no me salía el código, me fallaba, solo salían errores, yo hacía clic en un lado y salía por el otro. Y bueno, era una cosa terrible y yo solo así, yo rezaba porque por favor me cayera una tarea programada así en un CD, en aquel momento se entregaban las tareas en CDs, que me cayera un CD con una tarea programada de una calculadora en Python. Por supuesto que eso nunca pasó, pero lo que sí pasó fue que después de varios intentos, y me tomó varios días, entendí como que el cerebro hace un clic y ya entendí, claro, cómo es que funciona esto. Y de ahí en adelante, pues ya programar era bonito, bueno, sigue siendo bonito, interesante, es un momento de creatividad. Y a mí me gusta mucho decir que uno es un artista de código, porque uno con su creatividad, uno crea el código y qué tan bonito, qué tan excelente que bueno, es creación de uno, desde el principio hasta el final. Y bueno, el cuarto reto que les quería compartir fue uno que me dolió muchísimo, fue que yo perdí un curso que se llama Circuitos en Corriente Continua. Y cuando yo llevé ese curso, yo sufrí y yo veía que no iba a pasar y cuando me quedé, yo me sentía muy mal, me sentí fracasada y empecé a pensar, bueno, tal vez esta carrera no es para mí, tal vez estoy haciendo las cosas mal, tal vez no sé estudiar, tal vez nunca debía haberme metido en esta carrera, tal vez sí es solo para hombres. Y recuerdo que, bueno, después de todos esos momentos en los que uno se autoflagela, que no debería pasar, que no debería de hablarse a sí mismo así, recuerdo que hablé con un profesor y le conté que había perdido ese curso. Y yo creí que él me iba a decir que qué decepción o algo así. Y él me dijo, no se me olvida, muchacho, ¿qué hacemos los ingenieros cuando nos caemos? Bueno, yo no supe qué responderle, yo, ¿qué hacen los ingenieros cuando se caen? Y entonces me quedé callada y me dijo, nos sacudimos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos caminando. Y entonces me quedé pensando y dije, voy a intentarlo una vez más, voy a repetir este curso, pero voy a repetirlo en serio, con cariño, estudiando. Y de verdad lo repetí y me encantó. Bueno, me encantaron las respuestas que encontré ahí, como decía Helen ayer. Y ver las bases de cómo funciona la electricidad, a mí me despertó una curiosidad. Me daba mucha curiosidad. Y ese curso lleva un laboratorio. Y entonces, bueno, ahí aprendí exactamente eso, que en la vida como en todo, y en especial si uno está haciendo investigación o en cualquier trabajo, pues uno va a fallar en algún momento y tiene que aprender a levantarse y seguir adelante. Y si de verdad lo que uno quiere, no importa, se vuelve a intentar. Si hay que empezar de cero, se vuelve a empezar de cero. Y bueno, en el curso había un laboratorio y entonces eso es el siguiente slide. En ese laboratorio me sobraron unos componentes esa vez y como me gustaba muchísimo el curso, decidí que iba a compartirlo con mis hermanas. Yo tengo dos hermanas menores, una estaba en séptimo y la otra en noveno. Y, y les dije, chiquillas, hagamos un muñeco de LED. Y entonces esta foto que está aquí es del muñeco de LED. Ahí llamé a mi hermana y le dije que tomara la foto ahí, ella todavía lo tiene. Hicimos varios muñequitos de estos que se encienden y se apagan con un switch y encienden los ojitos y bueno, enciende la luz y cierra los ojitos, entonces apaga la luz.
Y aquí, bueno, tal vez fue el muñeco de LED, tal vez fue las tareas programadas que compartía con ellas, no sé, pero bueno, una de mis hermanas es ingeniera en computación y la otra ingeniera eléctrica. La que mandó la foto, la que tiene todavía el muñeco de la ingeniera eléctrica. Y bueno, con esta parte les quiero contar exactamente el tiempo libre, lo que dice el título, el tiempo libre. En, en mi tiempo libre, a mí me gusta hacer varias cosas, como muñecos de LED, por ejemplo. Y hay muchos canales donde uno puede encontrar ese tipo de cosas. Hay proyectos que se llaman DIY, que es como Do It Yourself, donde uno puede encontrar tutoriales para hacer muñecos de LED o Hello World, como les explicaba, que son con estas aplicaciones que es el Hola Mundo con lenguajes de programación para aprender a programar y así uno se puede dar cuenta si tiene esa pasión, esas ganas de estudiar alguna ingeniería como de computación o de electrónica. También hay hashtags súper lindos de STEM en Instagram y, bueno, también los puedes buscar en YouTube. Hay una chica que se llama Estefanía, que a mí me gusta mucho seguirla a ella y ahora Ricardo les va a poner ahí los links de proyectos así como que pueden hacer por si quieren programar o también el Instagram de esta chica de proyectos con Arduino y con Raspberry Pi, porque yo creo que es muy bonito poder experimentar uno mismo esto a su propio ritmo, a su propio paso y exactamente usar esos lobitos, esas inspiraciones que están ahí en todo Internet, donde uno puede inspirarse y darse cuenta si le gusta esto y también tal vez hacer el clic a la programación antes y que no les pasen las mías y que tengan que llegar el primer semestre a ver cómo aprenden a programar. Pero bueno, volviendo al tema de computadores y del hardware y el software, eh, yo hice aquí como un caminito de cómo evolucioné yo de un área de electrónica a un área de software, de lo que es la nube. Entonces, voy a ir un poquito más, voy a profundizar un poquito más en cómo estos cambios me ayudaron y qué tipo de tecnologías o qué tipo de cosas hay ahí y por qué son diferentes pensando en que tal vez a alguno le gustaría decir, dice, no, la verdad es que yo no necesito computadores, necesito software y hardware, pues a mí lo que me gusta es solo el hardware, pues voy a contar un poquito como qué es. El hardware, desde el punto donde yo empecé, fue una parte más a alto nivel. Yo no empecé a trabajar directamente con circuitos como el muñequito de LED de antes, sino que yo trabajé en Intel haciendo una cosa que se llama VLSI, que es un lenguaje de descripción de hardware. Entonces, usando software, usando un lenguaje de programación, uno define cómo se ve el circuito. Entonces, usted dice, aquí hay un metal, aquí hay un metal, aquí hay otro metal, y con esto formamos un transistor. Y todas estas descripciones se hacen en un lenguaje, que es ese VLSI, y así es como se diseña el chip desde una forma abstracta, o sea, de un lenguaje de programación, y después ese chip, para pasarlo a físico, lleva otro proceso automatizado por la empresa, por Intel. Intel no hace el chip a mano, sino que lo hace todo digital, ¿verdad? Después de que yo estaba haciendo este trabajo en VLSI, pues empecé a hacer más scripts que son programas que me ayudan a automatizar procesos. Entonces, había muchos de esos procesos que yo no quería hacer una y otra vez, sino que entonces escribía un programita que me lo hacía. Y así empecé a programar y a programar más en Intel hasta que llegué a aplicaciones web y hacía como un lenguaje de programación Python, estos scripts. Ahí fue cuando, al mismo tiempo que estaba trabajando en esto, empecé a dar clases. Y entonces yo di clases de interesantes de laboratorio que me encantaba, de laboratorio de circuitos eléctricos y también di clases de sistemas operativos. Una vez que estaba dando clases, no dejé Intel, mi trabajo en Intel, sino que yo tenía los dos trabajos y eso es algo que yo llamo mi milla extra. Ahí yo estaba haciendo medio tiempo de dar clases y tiempo completo en Intel. Y un día empecé a trabajar en la nube, en Intel, y me contactaron bueno, me ofrecieron un trabajo en Alemania para hacer lo mismo que estaba haciendo en la nube en Intel, pero para clientes en Alemania. Y bueno, yo dije que sí.
A mí me encantó el reto, me pareció lindísimo y yo dije, bueno, ya yo había venido a Alemania, había visto cómo se veía y dije, bueno, yo quiero ir a Múnich, a ver qué hay ahí. Y bueno, ya tengo 2 años trabajando en la nube. Entonces, como les contaba, la nube no es exactamente una nube que está flotando en el cielo, sino que son muchas computadoras alrededor de todo el mundo conectadas. Pero la forma en la que se conectan no es tan simple, sino que para poder hacer que una aplicación web, como por ejemplo esta que estamos viendo en Facebook, Facebook está en la nube, para poder hacer que varias personas la accesen en diferentes lugares, se necesita todo un diseño por detrás de conexiones, de llamadas, de seguridad, de autenticación. En este momento, las nubes más grandes o las nubes más famosas son las de Amazon, la de Google y la de Microsoft. La de Google se llama GCP, la de Amazon AWS y la de Microsoft Azure, por si les interesa buscar ahí. Y en este momento yo trabajo para la nube de Google, pero anteriormente venía trabajando para la nube de Amazon. Y entonces lo que hace un arquitecto es, que es mi rol, es tomar la aplicación, ver qué requerimientos tiene y diseñar la forma en que todos los sistemas de la nube se van a conectar a la aplicación para que varias personas o el cliente, el usuario final, lo pueda utilizar. Después, si tienen más preguntas al respecto, quieren saber un poco más de la nube, pues con toda confianza me pueden preguntar. Y bueno, aparte de todo este proceso que pasé del hardware a la nube, yo me puse a reflexionar hoy que quería hablar con ustedes sobre qué me habría dicho yo en ese cambio que yo hice de ser estudiante a ser profesora. Y me hace mucha gracia esta imagen porque me la editó Ricardo, que soy yo misma. Es mi cara 2 veces, ¿verdad? Entonces soy yo como estudiante y yo como profesora, me encanta. Pero entonces, bueno, hay varias cosas que yo me diría ahí. Y esas son las cosas que a mí me habría encantado que alguien me dijera cuando yo estaba ahí empezando a estudiar, empezando la U. Y son cosas que a veces a uno sí le dicen, pero uno no las escucha. Entonces, tal vez si yo las repito y las repito, tal vez a ustedes sí les sirva. La primera es que yo creo que uno tiene que ver estudiar como una oportunidad, no como algo que tengo que hacer porque mis papás me dijeron. Y eso viene en un momento donde uno madura o uno se da cuenta que esta carrera que está estudiando o esto que eligió es solo para uno, no es para beneficio ni de sus papás ni de los profesores, sino que es para uno mismo y lo que estoy aprendiendo es porque lo necesito y lo voy a usar en el futuro y solamente me va a ayudar a mí, no ayuda a otras personas, sino es un regalo de mí para mí. Entonces estudiar no es una obligación o qué pereza, sino es qué lindo tengo esta oportunidad. Lo segundo es que el profe no está ahí para molestarlo a uno. Que yo recuerdo pensar como, ay, otra vez me van a dejar una tarea. O sea, no nos puede dejar descansar. Y también recuerdo como profe cuando dejaba una tarea y todos en coro, profe, 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 no la puede dejar una semana después. Ese tipo de actitud no hace que uno aproveche la tarea o no aproveche la acción. El profesor está ahí dándole una tarea no porque él quiera revisarla, no porque él quiera tener más cosas, más trabajo para revisar, sino porque esa tarea va a ayudar de alguna u otra forma a formar a los estudiantes, a formar a los profesionales. Y entonces hay que ver qué puedo aprender de aquí. Sí, no puedo dormir hoy porque tengo que terminar esa tarea, pero ¿qué estoy aprendiendo aquí? Estoy aprendiendo. Eso a mí me habría encantado que me hiciera clic desde el día uno. Me tomó semestres, diría yo, empezar a verlo de esa manera. La tercera es que las dudas son muy importantes y yo siempre he sido no tímida, pero callada y a veces no hago las preguntas cuando tengo una duda en clase por miedo a quedar mal o porque me daba pereza preguntar. Y después gastaba más tiempo tratando de resolver esa duda por mí misma, estudiando, buscando en los libros. Y si solamente hubiera preguntado eso en clase, me habría ahorrado todo este tiempo y me habría quedado más claro. Y la cuarta
es que el sacrificio vale la pena. Y con esta quiero cerrar y quiero terminar. ¿Y cuál es el sacrificio del que estoy hablando? Estoy hablando de la milla extra. El, la parte más importante para mí, o la lección más importante que yo aprendí durante toda la universidad, es que con solo que uno haga un poquitito más, no tiene que hacer demasiado, un poquitito más ya puede marcar la diferencia en su propia vida. Yo creo que todo sacrificio viene es premiado y viene con bendiciones. Y les puedo contar que para mí lo que me ha llevado, lo que me ha traído hasta acá, hasta Alemania, o hasta Nordcloud, o hasta ser arquitecta o profesora, como yo siempre soñé ser, todas esas decisiones todos esos momentos de la vida, yo sé que han sido premiados, son premios por una milla extra que yo hice. Por ejemplo, trabajaba en un laboratorio de investigación mientras estaba en la U. No me pagaban más, no tenía beca por eso, no, nadie me lo reconocía, lo hacía porque me gustaba. Y ese laboratorio fue el que hizo que yo pudiera tener una beca para hacer mi tesis en Austria. Después empecé a competir con un grupo de estudiantes en, en el 2012, creo que fue, y en una competencia de High Performance Computing, y vinimos a Alemania, a Leipzig, a competir. Y todos esos premios, bueno, así tengo un montón de historias de cómo un poquitito de esfuerzo no era sacrificar toda una vida, no era sacrificar vacaciones, era solo un poco más de esfuerzo y se premia. Y bueno, con eso quería cerrar. Ojalá la milla extra de todos nosotros, tal vez sea escuchar esta charla o tal vez sea abrir un cuaderno ahora y estudiar un poquitito más. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Aquí les dejo el correo por cualquier duda. Muchas gracias, Alejandra. Ahora sí me escuchan, sí, sí se Sí, escucha. Muchas gracias, Alejandro, por compartir con nosotros. Queremos nuevamente agradecerte el tiempo. Quería, antes de arrancar con la sesión de preguntas, que invitar a todos que están cordialmente invitados a realizar sus preguntas a través de los comentarios. Aquí nosotros los estamos leyendo y quería rescatar, hay muchas cosas que uno que puede rescatar de, de, de la experiencia que acabas de compartir con nosotros, pero hay dos puntos que me encantaría recalcar, que son cosas que nosotros tratamos de fomentar con los estudiantes que son parte del programa de Dinámica. Una es el tiempo libre, cómo aprovecho yo mi tiempo libre, ¿verdad? Nosotros potenciamos o más bien invitamos, incentivamos a que los estudiantes, ya sea un talento musical, deportivo, científico, tecnológico, lo que sea, que aprovechen el tiempo para alimentar ese interés, ¿verdad? Porque quién quita que ese interés, yo siempre he pensado que quién quita que un interés se pueda convertir en algo vocacional. Y y el tema de la milla extra, que nosotros sentimos que a veces no solamente es quedarse con lo que tal vez me genera mi entorno, sino que puedo generar, ¿verdad? Y creo que son dos puntos que nos parecieron muy interesantes, de muchas otras cosas más que compartiste. Eh, y nuevamente, pues invitar a la sesión de preguntas. Voy a arrancar con una que acabo de ver. Viene de parte de Samir Alvarado y dice que fue lo más duro de ir a otro país. para mí lo más duro es dejar Costa Rica. A mí me gusta muchísimo mi pueblo, Grecia, Santa Gertrudis, y bueno, mi familia. Me gusta mucho la dinámica familiar, los fines de semana. Entonces, eso me hace mucha falta. Eso, para mí, yo creo que la gente, la familia, por dicho está todo, ¿verdad? La tecnología, existe la nube, la tecnología, que uno puede comunicarse con ellos, pasar cumpleaños, hay fiestas, llamadas. Sí. Okay. Sí, siempre como que esa parte puede ser la más difícil, ¿cierto? Y
yo creo que ya Alejandra lo mencionó. Alejandra es del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia, al igual que la invitada del día de ayer, Helen Alfaro. Y de hecho, ahí nos acompañan, acabo de ver a las orientadoras Susan y Floribet, que ahí envían sus saludos. Y continúo con con la siguiente pregunta, Alejandra. Dice así, de parte de Silvia Marín: muchos chicos se frustran o tienen miedo a equivocarse. ¿Qué mensaje adicional le puede dar Ale para superar esa emoción? Yo creo que hay que equivocarse una vez, una primera vez, para darse cuenta que no es el fin del mundo. Porque uno a veces se imagina, me equivoco y voy a quedar como el más perdedor o no sé, es la peor situación en la que me puedo enfrentar en este momento. Pero, pero no, equivocarse no está mal y tal vez hay que perderle el miedo, es como aprender a andar en bicicleta, hay que caerse y darse cuenta que del suelo uno no pasa. Yo creo que a nadie nace aprendido, como diría mi mamá, y aprender se trata de eso, de fallar, y más aprende uno cuando falla, porque si la próxima vez no se le olvida. De hecho, tal vez las primeras veces que estuvimos conversando, que me consultabas de mencionar tu experiencia con el curso. Y hablábamos que muchas veces estamos acostumbrados a que nos cuenten el final feliz o la historia de éxito, y a veces obviamos los golpes que tal vez nos retan a ser mejores o a enfrentarnos y ser, ¿cómo se llama? A cómo superarlos, ¿verdad? Y a veces, como te dijo, creo que lo que te dijo el profesor, creo que aplica qué es lo que hacemos los ingenieros, aplica qué hacemos las personas: levantarse y sacudirse y seguir. Creo que eso es importante que los estudiantes pues también lo tomen en cuenta. Hay aprendizaje en el fracaso también. Y cuidado, y mucho más aprendizaje que hace a que le salga uno a la primera, Sí. ¿verdad? Entonces creo que tal vez perderle ese miedo, ¿verdad? Que hablabas. Voy con la siguiente pregunta, Alejandra. Del Liceo Rural Salvador Durán Ocampo, un saludo a los del Liceo Rural Salvador Durán Ocampo. ¿Cuáles fueron las personas más significativas que te motivaron durante tus estudios? Uy, tengo una lista gigante. Eso es lo que digo yo de los lobos. Bueno, yo tengo que decir mi familia, mi mamá, este, mi papá también, mis hermanas, mis amigas del colegio. Ahí las mencioné un poquito rápido, pero igual ellas están escuchando porque todas seguimos muy en contacto. Ellas, yo creo que es de rescatar quiero volver también un poco atrás, aparte de andar con lobos. Mis amigas del colegio todas son increíbles. Tengo dos amigas ingenieras, una médico y la otra es Helen, que ya habló ayer, y ya ustedes saben que ella, bueno, es increíble. Y ellas pues me motivan a seguir adelante. Recuerdo un día que le pregunté a mi hermana menor si yo pierdo el curso, era el de CC, que tenía miedo de perder. Le dije, si yo pierdo el curso, usted me sigue queriendo. Ella estaba en séptimo. Y ella, ay, Ale, sí, obvio. Y eso me dio a mí una tranquilidad, porque era una pregunta en broma, pero igual eso me daba motivación a seguir estudiando y que ellas vieran que ellas también podían, si ellas querían ser ingenieras. Creo que, bueno, y la verdad también hay que decirlo, el profesor, así como salió en la historia, ese profesor fue después el director el coordinador de la carrera. Es una persona que yo admiro muchísimo como profesional, como profesor y como persona. Y que me diera su apoyo en ese momento, pues influyó muchísimo. Y mis compañeros de la universidad también. Bueno, dice todo el mundo. Ahorita que mencionaba, hay muchas cosas que se han ido mencionando que siento que hay como similitudes con las historias que escuchamos de Sofía, de Helen y la tuya. Y una de ellas es como esa red de apoyo, como esas personas clave que de repente son los que también le ayudan a uno a impulsarse para dar esa milla extra. Entonces, también como tal vez saber identificar, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que más bien lo impulsan a uno?
Vamos con la siguiente pregunta de parte de Alan Madrigal Corrales. ¿Cómo pudiste superar todos esos retos que enfrentaste que fueron tan difíciles? Yo creo en ver los retos como una oportunidad para crecer, pero obviamente en el momento en el que uno está pasando por un reto, uno cree que es una pesadilla. Y en mi caso, normalmente yo lo hablo, yo no me lo guardo, sino que yo le cuento a alguien, a alguna amiga, a mis papás, a alguien, porque uno se puede encerrar uno mismo en la autocompasión. Cuando uno ve que, ay, pobrecita yo, si yo soy la única mujer aquí, ¿cómo voy a hacer, verdad? O di, con razón no hay mujeres aquí, si esto no se puede. Ese tipo de pensamientos son los que a uno se le ocurren, pero cuando hay alguien externo y uno dice las cosas y uno piensa, ay, sí, la verdad es que lo que dije, lo que estoy pensando no tiene sentido. O alguien que le diga a uno objetivamente, bueno, no, lo que usted se está ahogando en un vaso de agua, por ejemplo, o tiene mi apoyo, con solo esa red de apoyo ya uno, pues agarra impulso a seguir. Okay, muy bien. Otra pregunta, Alejandra, de parte de Jesse González. Sí, Jesse Gonz. Como mujer, se presentan obstáculos en tu carrera profesional. ¿Qué le dirías a las chicas para vencer barreras como mujer? Así, Yesenia González, de la Escuela de Cartagena. Muchas gracias, Yesenia, por tu pregunta. Sí, yo creo que la primera es no creer que uno es diferente por ser mujer. Yo fui la primera mujer que se graduó de esa carrera porque era la única, pero también me habría gustado, me habría encantado que eso no fuera un factor, ¿verdad? Que fuera, si yo me graduaba o se graduaba un hombre, fuera la misma historia. Me habría encantado que fuera lo mismo. Pero sí van a haber retos, sí no es tan fácil y en algún momento uno siente como, bueno, es injusto, por qué a él sí y a mí no? Pero yo creo que la clave está en no victimizarse y no dejar que el hecho de que uno sea mujer siempre uno lo ve como algo negativo. Al contrario, sentirse orgulloso y seguir adelante. También creo que para mí una de las motivaciones más fuertes era que yo quería demostrar que las mujeres también se podían graduar, ¿verdad? De esta carrera. Y que a mí me motivó muchísimo pensar que si yo me salía de esa carrera, en la primera generación no iba a haber ninguna mujer. Y entonces creo que el creerse uno posible y el saberse uno capaz eh, es la clave, mantenerlo siempre en mente, ¿no? Yo Ujú, puedo. ujú. Muchas gracias, Alejandra. Noemí Quintero Martínez, del Colegio Académico Finca Naranjo, desde Zona Sur, Corredores. ¿Qué es lo que nos hace dar esa milla extra? Me encanta la pregunta, me encanta porque es muy subjetivo, ¿verdad? O sea, a todos hay algo que nos inspira. Y a veces uno está en un momento que uno no siente que nada lo inspira, uno no se siente motivado y tiene que buscarlo y esforzarse y obligarse a uno mismo. Yo recuerdo un tiempo en el que yo estaba muy cansada porque tenía dos trabajos y bueno, tenía mucha responsabilidad y me sentía estresada. Y yo me levantaba en la mañana y me movía las piernas así para bajarlas de la cama. Y yo, no, Alejandro, usted puede, siga adelante. Y con solo esa actitud de seguir, puede ser seguir despacito, no tiene que ir con todo el impulso, seguir despacito y ya después uno encuentra otra motivación, ya viene algo nuevo en la vida, un reto nuevo, algo que le salió bien y agarrarse de ahí y mantenerse siempre positivo. Yo creo que la parte más importante para motivarse es mental, digamos, es un ejercicio mental y mantenerse positivo es una forma muy buena de ejercitar la mente. Claro, claro. Muchas gracias, Alejandra. Ash Castro te consulta. ¿Alguna vez has pensado en renunciar por algún obstáculo? 100 millones de veces, todas las veces que tengo un obstáculo, digo, y si mejor ya nada más dejo esto así. Ay, Alejandra, ¿por qué usted se le ocurre hacer estas cosas? A veces uno piensa
que la gente que logra las cosas nunca dudó. Pero yo dudé muchísimo durante mi carrera, por ejemplo, yo decía, ¿y si me cambio a otra carrera donde tal vez no haya que programar todas las semanas y desvelarse? O también pensé cuando me vine a Alemania, ¿para qué estoy haciendo tanta tontera? O sea, ¿para qué hice tan largo? Y, y bueno, vale la pena, y es lo que digo del sacrificio. Yo creo que cualquier sacrificio, un esfuercito extra, después da resultados y se manifiesta en la vida de uno. Ahora que lo mencionabas, digamos que la milla extra puede ser, qué sé yo, terminar esta charla y quizás ahí compartimos los links que mencionabas en la parte del tiempo libre. Esa puede ser una forma, o sea, son tal vez, como decías, pasos que tal vez también nos ayuden y nos impulsen, ¿verdad? A seguir retándonos y seguir superando, porque esa satisfacción, digamos, de superar algo y de lograr algo, y eso va a seguir alimentando, creo yo, de alguna manera. Perdón. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de David Arias. Te manda un saludo desde Costa Rica y dice que, ¿qué fue lo que te inspiró, ya que eres una profesional? Lo que me inspiró a mí, mm, bueno, varias cosas. Como mencioné antes, quería demostrar que las mujeres se podían graduar. Y después lo que me inspiraba era que yo quería ser ingeniera y tal vez no sé si es como idealizado, pero cuando yo estaba estudiando, yo veía a la gente graduada, la gente que estaba trabajando en Intel, por ejemplo, tenía varios ex compañeros bueno, de generaciones este, más viejas, que ya se habían graduado y estaban trabajando en Intel y contaban esas historias de los diseños que hacían y bueno, esa emoción y esas ganas de poder ser yo la que hiciera eso, de imaginarme, como soñar que yo iba a ser la que iba a estar ahí haciendo código. Y también me gustaba mucho ver en la televisión a veces que salían los hackers y que estaban ahí codeando y entonces todo ese tipo de cosas pues me inspiraban, me siguen inspirando. Claro. Y voy a hacer ahora viene una siguiente pregunta, pero quería hacer mención, saludar al Colegio Indígena de Chiroles, Regional Sula, Circuito 01, y también al Liceo Rural USECLA, desde Talamanca, Limón, que de hecho la orientadora Rose Sánchez nos tiene una pregunta y dice lo siguiente: ¿qué le dirías a esos jóvenes que a veces se limitan por diferentes situaciones? Eh, Orientadora del Liceo Rural USECLA de Talamanca. Mm, depende de las situaciones, ¿verdad? Pero yo siempre creo que cuando uno tiene límites o cuando uno sabe que tiene un límite, también puede crear un plan para vencerlo, ¿verdad? El límite sería el obstáculo. Ahora, hay momentos en los que uno no puede ir contracorriente o algo, un límite que uno no pueda vencer en este momento, pues tener paciencia y disciplina y seguir intentándolo. Como contaba antes, cuando aprendía a programar, pues yo sentía que tal vez el límite era mi propia mente y me di cuenta que lo que me faltaba era disciplina. Entonces, siempre hay una forma, siempre hay una forma. Cuando uno quiere lograr algo, tal vez si no es por ese camino, es por otro. Y hay que seguirlo intentando y seguir intentando por todo lado, llegarle por todo lado hasta que uno pues pueda llegar a su objetivo. Bien. Y tal vez como para ir ya cerrando la sección de preguntas, vamos a finalizar con dos preguntas más. Una es de parte de Eduardo Ortiz, te manda un saludo desde Atenas, Costa Rica. ¿Y cómo te sientes cuando fallas en algo? Mal, yo creo que es muy normal y uno tiene que reconocer su propia vulnerabilidad, ¿verdad? Nadie es de hierro y nadie es perfecto. Y cuando yo fallo, y ojalá sea algo que de verdad quería y no pude lograr, me siento triste, me siento mal, pero yo sé que no es el final, no se acaba ahí.
y tal vez en algún momento sí hay que entender, si, digo, bueno, entiendo que esto no lo pude lograr, no, tengo que hacer las paces con eso, o decir, no, yo esto lo quiero lograr y lo vuelvo a intentar, ¿verdad? Ujú, Entonces yo creo que depende mucho de qué sea lo que fallé, pero todos nos sentimos mal cuando fallamos, eso no es algo eh, ujú, de los losers o de la gente perdedora que se siente mal, sino todos y todos somos vulnerables y todos tenemos ilusiones y sueños. ujú. Y más bien, hay un pasaje muy bonito que dice que en el momento en el que uno demuestra la valentía de seguir adelante, es el momento donde uno tiene ese valor agregado, ¿verdad? Y no es la persona que se queda nada más viendo y juzgando a los demás el que de verdad cumple sus sueños, sino el que se arriesga y el que va y el que intenta y aunque falle, sigue intentando. Exacto, exacto. Y ya para finalizar, una última pregunta de David Arias que dice, ¿cuál fue tu primer logro siendo una profesional? Uy, mi primer logro. Yo creo que sería cuando fui a hacer la tesis de licenciatura, que fui a hacerla allá a Austria y yo me sentía, yo dije, bueno, yo estudié la universidad en el TEC, yo me sentía preparada, pero dije, ¿y cómo voy a hacer si llego a los austriacos y aquellos son súper inteligentes y que van a pensar de mí? Y tal vez el código que yo haga, ellos les parece, ¿verdad? Súper mal. Y la aplicación que yo hice era una aplicación de prueba y a ellos les gustó tanto que la lanzaron, ellos tienen un pequeño mercado de aplicaciones para móviles y la lanzaron al mercado de producción. Y ese fue mi primer logro porque yo jamás me esperé que ese reconocimiento, ¿verdad? Como No, pensamos, o sea, pensamos que lo que usted nos programó es perfecto como para ponerlo en producción. Y ese fue un orgullo en el momento y sigue siendo un orgullo para mí. ok. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Creo que cada una de las historias podemos encontrar similitudes, el tema de la perseverancia. Este, creo que a veces creo que hay algo muy presente y creo que a todos nos pasa y es siempre como esas inseguridades, esos miedos que siempre están presentes. Y ayer Helen nos decía algo, ella nos hablaba de cruzar el charco y de cómo se echó al agua, cómo ella se echó al agua y creo que vos lo decías, es como también seguir intentándolo, hacerlo. A veces el miedo nos puede inmovilizar y de repente dar ese pequeño pasito que decías vos, si es abrir un libro, abrir un cuaderno o buscar esos do it yourself en YouTube o ¿cómo se llama? Motivarse e inspirarse de esas cuentas de Instagram. O sea, la motivación está ahí afuera. A veces, tal vez, como decías, ir paso a paso. Ahorita, ¿en qué momento estoy, verdad? Y de verdad, bueno, creo que hay una última, vamos a tener una última pregunta que nos hace Magdalena Céspedes. Ok, Magdalena nos dice, ¿qué habilidades tenías cuando te decidiste a elegir esa carrera? Es la parte más interesante para mí es que yo no veía las habilidades en mí. Mi familia, mis amigos me decían, Ale, pero a usted le gustan mucho las computadoras. Y yo decía, a mí lo que me gusta es conectarme ahí a hablar por Messenger y ya con mis amigos. Pero yo me di cuenta que tenían razón. A mí me encantaba ver cómo la configuración para conectarse a Internet en aquellos momentos no era como ahora, había que conectarse con modem y todo. Y a mí todo ese tipo de configuraciones me encantaba cambiar cosas del celular, porque los celulares antes venían más abiertos y no podía modificar el sistema del celular. Y me encantaba hacer todo ese tipo de cosas, pero yo no me daba cuenta, yo no sabía que yo tenía afinidad a la computación. Y yo elegí la carrera porque me pareció emocionante, electrónica, así la electricidad y la computación. Y yo dije, bueno, suena interesante. Yo tuve mucha suerte de que esta carrera me encantó, pero mi investigación sobre mis habilidades yo no la hice a profundidad, sino que fue más un reflejo de lo que las demás personas me decían. Bueno, yo creo que usted tal vez es por ahí. También es bueno escuchar a los demás, bueno, qué creen ellos. No, no es hacer lo que los demás le dicen, sino eh,
verse reflejado y tal vez si uno no tiene idea qué puede estudiar, pues escuchar. Exacto, muy bien. De verdad, Alejandra, creo que agradecerte el tiempo, agradecerle la compañía a todas las personas. Hay muchas personas sumamente agradecidas por el espacio y que nos dedicaras este tiempo a compartir tu historia. Nuevamente, Alejandra, de verdad, algo que al inicio no, tal vez no se escuchó, lo hice brevemente, ya después de darme cuenta que no se escuchaba muy bien el audio, pero algo que nos ha encantado es cómo muchas orientadoras han apoyado esta iniciativa, cómo muchos liceos, escuelas, han ayudado a que este mensaje llegue a los estudiantes, y creo que algo que rescato y estoy viendo que en este momento son estas regiones rurales que muchas veces esta inspiración es necesaria. O sea, puede despertar y detonar algo muy interesante en las estudiantes y los estudiantes de esas poblaciones. Y sin más, pues agradecerte, eh, agradecerle a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que esta transmisión queda en nuestro perfil de Facebook, e igual la de Sofía, que fue el martes, la de Helen, que fue ayer, y la de hoy de Alejandra quedan en nuestro perfil de Facebook, por si gustan igual compartirlo y hacer llegar este mensaje a más estudiantes. Y de nuevo, Alejandra, agradecerte. De parte de todos en Edunámica, me despido. Fue una iniciativa que hicimos en colaboración con el MEP, hicimos en colaboración con liceos experimentales bilingües, hicimos en colaboración con muchas orientadoras que han estado realizando muchos esfuerzos por promover las carreras STEAM. Me han compartido unas cápsulas muy lindas. Por ejemplo, sé que en Grecia, de hecho, están haciendo unas cápsulas para compartírselos a los estudiantes. En el Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí me han compartido unas cápsulas muy lindas donde no solamente refuerzan la parte vocacional, sino también la promoción de carreras STEAM. Entonces, es un esfuerzo que creo que sumado con todo, lo hace muy fuerte y lo hace tener un impacto más grande. Y a todos los estudiantes, si bien el enfoque ha sido un STEAM vocacional, creo que eso de levantarse y sacudirse si fallo o si me caigo, aplica para todo, aplica para todas las carreras. Eso de escuchar a la gente, cuáles podrían ser mis habilidades, eso de aprovechar el tiempo libre, aplica para todo lo que tenga que ver con la parte vocacional. Entonces, sin más, Alejandra, de nuevo muchas gracias y me despido de todos y hasta la próxima EduLife. Muchas gracias. Y Gracias. buenas noches, Alejandra. Chao. Buenas noches.